Eh, Me da mucho gusto escuchar tu voz. Vos sabés que vos sabés que tenés una voz muy particular y una forma de hablar, una locución muy particular, eh, que es de una claridad, es de una voz metálica grave, interesante. no me has escuchado gritar todavía. No vería por qué pueda escucharte gritar, ¿no? Ah, unos gritos festivos en todo caso. Bien, bien, bien. Bueno, déjame compartir con la audiencia que te voy a presentar de una manera escueta pero pertinente, diciendo que estoy en conversación con Juan Aguzzi. La formalidad sostiene que Juan es periodista cultural, editor, crítico, ha escrito en medios y libros sobre cine, música, literatura, coautor de La Rosa Trovarina, es una historia de la trova rosarina. Además, integrante del colectivo cultural Cucaño, cofundador de la revista de cine El Eclipse, secretario de Capacitación y Cultura en el Sindicato de Prensa Rosario, trabaja en el Diario El Ciudadano desde hace bastante, editor de espectáculos y cultura, bueno, en fin, barullo, un montón de cosas, ¿no? Creo que si nos detuviésemos solamente en un breve porcentaje de toda esta historia, podríamos hacer muchos programas de por sí. Ya el capítulo de Cucaño a mí me dan ganas de hacer un programa solamente para hablar de Cucaño, ¿no? Bueno, Cucaño es para dedicarle ahí un tiempito al menos, ¿no? Eh, A pesar de que lo que nos convoca es Mar de Fondo, que es tu libro de poesía, tu último libro, pero tu primer libro de poesía, eh, y vamos a mi, mi hablar de pri- eso, ¿eh? Mi primer libro de poesía propio, digamos. Yo he publicado poesías en otras, en unas compilaciones, en publicaciones, pero este es mi primer libro propio, en realidad, podríamos decir así. Tú has publicado poesías de otros, digamos. No, no, Ah, poesías no, no, mías, poesías. Perdón, sí, te claro, entendí, qué torpe, claro. en, 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 en compilaciones, libros, en compilaciones y en revistas temáticas, ¿no? Revistas de poesía o revistas literarias, más que nada. sí, sí, ahora sí. Pero decía, a pesar de que eso es lo que nos convoca, no me voy a abstener de hablar justamente un poco de Cucaño, ¿no? Y yo no sé si no lo tomaría como una puerta de entrada a la conversación incierta que hemos de sostener, eh, para preguntarte de manera muy brutal, ¿qué fue Cucaño? Bueno, Cucaño fue como una especie de irrupción eh, artística, podemos decirle, pero también muy emergente de un momento muy tremendo acá bajo la dictadura, ¿no? Bajo el terrorismo de Estado. Eh, Fue, digamos, una posibilidad de hacer alguna cosa por fuera de las cuatro paredes donde nosotros nos reuníamos para hacer poesía, revistas de historietas, teatro, y en un momento se decidió salir. En realidad siempre estuvo ese germen de poder salir como sea en ese momento, ¿no? Estamos hablando de un tiempo donde no existía, donde no podía haber tres personas juntas reunidas en una esquina, digamos, ¿no? Por lo tanto, era un desafío. Yo no sé si nosotros lo tomamos como un desafío, digamos. Era más esa intención que nos superaba y que había que hacer algo de alguna manera públicamente, ¿no? De eso se trataba, de poder sacar algo afuera en un momento donde no existía, digamos, ¿no? Eh, Me encanta por esa eso idea. digo, eso fue, bueno, Cucaño fue un colectivo de gente que venía de diversas extracciones, ¿no? Incluso de la música también, ¿no? Surge una primera performance, tiene casi todo un contexto musical, cosa que después perduró también en el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue esa primera intervención? Eso fue en la sala Pau Casals, en la sala Pau Casals,
en el año 80, fines de los 80, una performance teatral musical donde los músicos eran Adriana Bonicio, Carlitos Lucchese, un percusionista de excelencia de acá de la Ujú, ciudad, y el Sapo Aguilera, otro ujú, percusionista que fue además el percusionista de la banda de Baglietto cuando fue a Buenos Aires, ¿no? En obras, ujú. sobre todo. Este, y algunos de nosotros ahí participando de una apuesta teatral, digamos, ¿no? Ese fue el inicio. Eso fue público, pero generó toda una situación donde nos enteramos que había gente de inteligencia dando vueltas y que habían visto eso, y bueno, eso hizo que volvamos para atrás de alguna manera en cuanto a la exposición pública, ¿no? ¿En qué año fue? Fines de los 80, creo que debe haber sido octubre de los 80, una cosa así. Ah, de Del 80, 1900, perdón, de del año 1980, está bien. Y exactamente. ubicame físicamente porque no sé dónde estaba o si sigue estando la sala Pau Casals. La sala Pau Casals es la sala que está, es el centro Cataluña, creo que se llama, el Saspirac-Bat, creo que ese es el nombre original en catalán, que está frente a la Facultad de Humanidades, Ah, no, no es el SASPI, no, no, Juan, es el Centre Catalá. el Centre Catalán, El pero se SASPI. llamaba Ah, ¿se llamaba Saspiracuat? Saspirac-Bat, se llamaba, sí. Ah, porque el SASPI estaba por Entre Ríos al 200, que es... Esa es la parte del comedor, restaurante, pero digamos, es vascos y catalanes. Porque el SASPI... catalanes sobre todo. Se llamaba Pau Casals, era catalana Ahí la va. sala. Todavía sigue estando. Yo hace mucho tiempo que no entro, pero sin embargo paso por allí y la sala sigue estando. No sé con qué actividades. Claro, tanto el SASPI con sus salones y su gastronomía, que ya no existe como restaurante, pero como el Centre Catalato son lugares muy hermosos. Hermosísimos, Bien, con una sí, arquitectura una belleza. y Pe- una belleza. Y ahí había como una especie, una sala de teatro que durante mucho tiempo, y esto no sé tampoco por ahí, no se sabe mucho, Ujú. funcionó otra sala de Arteón, además de la de Sarmiento, Ajá. de la sala que ahora luego hubo que cerrar, digamos. Ujú, Bueno, aparte de esa sala de Sarmiento, había funciones, mejor dicho, de cine ujú, paralelamente en esa sala, en la sala Pau Casals. Y había un pequeño auditorio, una sala importante, ujú, con unas butacas muy lindas, ujú. y que tenía un uso, yo te diría, como muy popular, ¿no? Una sala dispuesta como para que la gente, había puestas teatrales desde ya también. Ujú, En ese momento que te digo, todo esto estaba muy restringido desde ya, ¿no? ujú. Y bueno, ahí se pudo hacer esto como una cosa sui generis en ese momento, ¿no? Estamos hablando, para no perder la ubicación, más o menos por lo que nos decís, mes de octubre del año 1980, Entre Ríos al 800, al 700, Al 700, en sí, Frente porque es de entre Humanidades Córdoba, Frente a Humanidades y Rioja, no, y Santa Fe. y Santa Fe. Entre Córdoba y Santa Fe. Y Santa Fe. Enfrente de la Facultad de Humanidades y Artes, el Centre Catalá, que es lugar de reunión de toda la comunidad de humanidades. Exactamente. ¿Y cuánta gente más o menos asistió a esa primera presentación sui generis de Cucaño musical? Y mira, había gente, la verdad que había gente porque se había arrastrado gente y además había toda una avidez, ¿no? De poder ver algo en algunas salas este, sin restricciones. Bueno, ahí ya había, debo decirte, digamos, toda una movida acá en Rosario. La mayor parte medio clandestina era, había espacios donde se juntaban los músicos, los poetas, los escritores, los pintores, los cineastas.
Uno de ellos, un lugar que utilizábamos mucho era, pese a que el nombre indicaría lo contrario, es la Asociación Cristiana de Jóvenes, Por calle Catamarca, ¿no? por calle Catamarca. Gracias a un secretario del área de cultura, podemos decir así, no sé si, si era un secretario en sí, pero era el encargado del área de cultura, que era un actor, Mario Gómez, un tipo muy generoso, muy solidario, que nos habilitaba ese espacio para juntarnos ahí, porque no había posibilidades, ¿no? Y la idea ahí era discutir sobre qué podíamos, sacamos manifiestos, algunos documentos, que reflejaban la situación de la comunidad artística política también, porque Mm. había muchos participantes que también militaban políticamente, ¿no? En esa presentación musical, que fue como la primera aparición pública de Cucaño, como tal, Sí. por lo que me contás, estaba el Sapo Aguilera, que entiendo que también, o sea, formaba parte del núcleo de Cucaño, pero también formaban parte Abonicio y los demás músicos. De, No, los mm. demás músicos de la trova, decís, No, los que tocaron esa noche estaban todos los en que, to- los que tocaron esa noche, eran esos tres que te mencioné, Carlitos Luchese, Adrián, Adrián y el Sapo Aguilera. pero eran de, bueno, Carlitos sí porque fue uno de los artífices de Cucaño. Exacto, Pero sí. Adrián también estaba. Y Adrián también, de alguna forma, sí. Él participó un tiempo y luego ya se bajó. Bien. De igual modo que lo hizo el Sapo Aguilera también. Si te pusieras a pensar en qué, a ver, ¿cómo decirlo? ¿En qué precedentes o qué colectivos pudieran empardar los modos y la historia de Cucaño? Yo no sé qué otras cosas hay. Al menos en la historia argentina o en otros lugares que vos decís, bueno, este grupo de gente se puso, voy a usar una expresión, pero me parece pertinente porque de hecho eran jóvenes, más o menos en ese momento, pero se pusieron a romper las pelotas corriendo riesgos, ¿no? Sí, por supuesto. Se trataba de eso. Mm, Eh, Tal vez la idea del riesgo estaba, no sé si estaba tan asumida como tal, digo, mm, ¿no? Vamos a salir y estamos arriesgándonos. En realidad no, se trataba de salir, ahí empezaba a jugar la adrenalina, ¿no? Y esa cuestión de poder hacer pública alguna cuestión, interrumpir algo, denunciar algo, volantear en la peatonal. Se trataba de eso, digamos. mm. Eh, Mirá, yo por lo que conozco, no hubo demasiados grupos con estas características tan singulares del hecho de salir en ese momento, y sobre todo en ese contexto, ¿verdad? Ujú, Sí hubo en otros lugares del mundo, en otros momentos, bueno, ujú, en los 60 en Estados Unidos, con 60, 70 con el tema de la guerra de Vietnam, ujú, había muchos activistas, digamos, que provocaban una situación tal vez de caos en distintos espacios más institucionales o políticos. Acá lo que hacíamos nosotros específicamente, no. Me parece que no. Sí hubo manifestaciones de distintos segmentos o sectores. Mirá, yo me acuerdo también de algo que fue muy relevante, que era la comunidad homosexual argentina, que también ellos hacían en un momento, hicieron algunos actos, algunas intervenciones también, ¿no? Para visibilizarse, digamos, más que nada. Por ahí, en alguna de esas cuestiones, podríamos decir que había algo similar. Vos sabés que a mí me obsesiona una dimensión del tiempo y del paso del tiempo en relación a, bueno, a lo que circula, a lo que se hace visible, a lo que se hace invisible, a lo que por razones políticas, mediáticas y de mainstream
se decide visibilizar y lo que no. Y me obsesiona también una forma de el conocimiento de la historia que uno, digamos, que uno ignora acerca de lugares o gentes que uno tiene verdaderamente cerca. Un ejemplo grosero es que, por ejemplo, mucha gente de entre 30 y 50 años, no estoy hablando de la juventud, digamos, más marcada, no tiene la menor idea de qué pasó en Pichincha, en Rosario, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces me da también que esto lo puede llegar a escuchar alguien, ponele, no importa la edad, pero que no tenga la menor idea de qué fue Cucaño y se esté haciendo una idea. Y bueno, te escuchan a vos contar que tuvieron esa presentación musical, que salieron, que se reunían, que hacían manifiestos y demás. Pero te quiero preguntar, ¿qué lo hacía singular a Cucaño? Mira, yo entiendo, yo creo que nosotros no éramos conscientes de que estábamos haciendo eso, digo, ¿no? Cuando vos me preguntabas recién acerca del riesgo, digo, el riesgo ni lo medíamos, pero ni siquiera tampoco teníamos demasiada conciencia sobre lo que estábamos haciendo. Era una necesidad interior que nos sobrepasaba y que sentíamos que había que llevar la voz a la calle, digamos, era un poco así. Pero la dimensión de lo que fue en realidad, como siempre suele ocurrir, es, en realidad, ocurre mucho después y pese a los participantes o los integrantes de eso, generalmente lo da una mirada desde el periodismo, generalmente lo que pasa, o digamos que se toma mucho después y se rescata, a veces pasados muchos años, ¿no? Mucho tiempo, digo, y digamos, se le da una relevancia a algo porque, bueno, se lo empieza como a estudiar, entre comillas, digamos, de qué se trató eso, y aparece, digamos, ya con un perfil, con una singularidad, que no tal vez para nosotros no estaba eso en su momento, ¿no? Claro, Incluso, mira, cuando Mario Piazza hizo un documental sobre Cucaño, que seguramente vos habrás está visto, buenísimo, sí. bueno, ahí hubo muchísima gente que nos preguntaba a los integrantes de Cucaño de aquella época pero cómo? ¿Ustedes estaban haciendo esto acá en Rosario? ¿Y cómo hacían? ¿Y cómo yo no me enteré? ¿Y Claro. cómo? O sea, pasaba eso, ¿no? Ujú. Realmente, este, por eso digo, lo de singular tiene que ver con esa cuestión, con ese modo disruptivo, digamos, que teníamos para hacer algo a riesgo de caer en cana, o sea, es decir, eso podía pasar en cualquier momento, era así. Ujú. Ahora, y era también, digamos, romper ese statu quo siniestro que había, ¿no? Ujú. De voces amordazadas, Ujú. donde era como una especie de cementerio la ciudad, digamos, ¿no? Todavía en aquella época. Recién a fines o en 1981 empezó a aflojar un poco la cosa, un poco, ¿no? Pero yo creo que eso en ese momento era muy necesario para nosotros. Eso, digamos, explicaba de- el hecho de poner la cabeza, ¿no? Pero y además veíamos que algunos, entre a veces en momentos donde había mucha gente alrededor, algunos lo festejaban. Y eso Mm. era ya muy, muy, muy promisorio, si se quiere, para nosotros, ¿no? Los menos desde ya, porque la gente también estaba muy asustada en ese momento. Vamos a recomendarle a la gente el documental de Mario Piazza que se puede ver en YouTube fácilmente. Sí, Eh, absolutamente. ¿cuáles, ¿Cuáles son las intervenciones? Y me detengo un segundo en esta palabra porque uno ahora, digamos, escucha o lee la palabra intervención y piensa en una dimensión artística, estética, estática.
donde, bueno, hay no sé, en una sala, en un museo, en una presentación, hay una intervención, se mezclan algunos lenguajes estéticos. Las intervenciones de Cucaño, por lo que sé, tenían otra pimienta, otra sustancia. ¿Cuáles fueron las intervenciones que recordás en ese sentido? Sí, sí, absolutamente tenían otra connotación, digo, ¿no? Ujú. Ahí no había el acto artístico, si se quiere, era eso que hacíamos, era un acto político en todo caso, ¿no? Y un acto de alguna manera, un acto bélico, ¿no? De hacer quilombo, de hacer Provocador. quilombo. Era así. Bueno, una de esas intervenciones fue en la catedral, en una misa de la catedral donde se entró, y en un momento entró alguien de alguna manera todo un traje que realmente llamaba mucho la atención, y generó toda una interrupción de la misa con una catedral bastante llena de gente, digamos, ¿no? En ese tiempo, digo, podemos imaginar de qué se trataban las misas o cómo eran las misas, las características que tenían en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la Catedral de Calle Buenos Aires. De calle de Buenos Aires, exactamente. Después otra en una iglesia, la iglesia eh, ¿cómo se llama? La de Pellegrini, entre Paraguay y Presidente Roca. Sí, no, no sé cómo se llama, pero sí, es una iglesia Sí, hermosa, enorme. hermosa iglesia, exactamente, de ladrillos vistos Mm. afuera, digo, de ladrillos. Ahí también hicimos otra, bueno, en la misma peatonal, en calle Córdoba, con el tema de con el tema de los boletos, hubo un aumento desmedido del boleto de pasajeros, en Córdoba y Sarmiento, ahí hicimos otra. Bueno, ahí creo que vino la cana muy rápidamente, por lo cual hubo que salir corriendo, pero generamos esa. Era como romper una quietud que había, ¿no? Viste, uno ha visto muchas imágenes de tiempos difíciles, de tiempos complejos, bajo estados dictatoriales o estados terroristas, donde hay una uniformidad de la gente, donde no se habla, no se comunica. Bueno, de eso se trataba un poco, ¿no? De Ujú, romper con eso, ¿no? Y por supuesto que era en cualquier momento y en cualquier horario, ¿no? ujú. Cuando cargábamos, como te dije antes, mucha adrenalina y decidíamos salir, digamos, Mm, ¿no? mm. Después nosotros hacíamos puestas teatrales con un formato, digamos, bastante interesante, ¿no? Nosotros ahí trabajábamos mucho, bueno, Artaud, Grotowski, trabajamos en algunos espacios, como era una casa en calle Brown y Dorrego, la Ujú. casa de los Gioldi, que tuvo tres de los integrantes de los Gioldi en Cucaño. Uno de ellos es Carlitos Gioldi, hoy un dirigente gremial, que estuvo en todo el tema de la toma. Bueno, debes conocerlo, haber escuchado. Sí, sí. Después, una psiquiatra amiga que se apiadó de nosotros y nos facilitó un espacio en calle Oroño el 400, Oroño 440, mira, me acuerdo perfectamente porque era un número súper redondo, y nos dejó que usáramos un sótano de una de esas mansiones que hay en Oroño, Wow. que ella y otros colegas utilizaban la planta baja como consultorios. Y como estaba muy copada con nosotros, nos dejó ese sótano, era un sótano de esa casa, digamos, ¿no? Con distintas habitaciones tenían. Entonces ahí montábamos puestas teatrales de mucho contenido político también, pero muy también atravesadas por el surrealismo y el dadaísmo, que eran dos corrientes que nosotros abrazábamos mucho en ese momento. Ujú. Y los que participaban, porque toda, digamos, la promoción que hacíamos, la difusión de esas actividades eran por canales medio clandestinos, pero Sí. había mucha gente. Ujú. La gente iba,
y participaba de alguna manera de la muestra. No en cuanto a, digamos, a que hablen sobre la muestra, sino que eran parte de esa escenografía que nosotros hacíamos a veces, que montábamos ahí, muy precariamente, pero que nos las ingeniamos bastante como para que aparezca un set teatral, digamos, ¿no? Y la gente participaba ahí. Igual, de igual modo, como hicimos después en otra casa que alquilamos en calle Entre Ríos, entre Tucumán y Catamarca, los altos de una casa también muy antigua, muy linda, con unos balcones combados así. Ahí hacíamos recitales de música sobre todo, y también una pequeña puesta teatral, digamos, ¿no? Donde también el público participaba de alguna manera, ¿no? Creo que esa casa, Eso, la eh, consigna, viste, en realidad de Cucaño siempre fue por muchos más hombres que hagan arte y menos artistas, digamos, ¿no? Un poco romper con esa cuestión de la figura del artista único sino que todos de alguna manera podíamos tener alguna faceta artística y podíamos articularla, ¿no? Era un poco esa la idea. qué maravilla. Podríamos hablar horas de Cucaño y por ahí probablemente lo hagamos, pero eh, hoy nos convoca la poesía. De todas maneras, ¿contás, hablas de Cucaño de vez en cuando? ¿Hay gente que te pregunta, que te tira la lengua de Cucaño o no? Mirá, hubo un momento donde este, una suerte de resurgimiento de Cucaño a través de esto que te decía, incluso de estudios académicos, Ajá. de gente que trabajó, digamos, en algunas tesis, o que hizo una investigación acerca de actividades como las de Cucaño, digamos, de grupos artísticos, sobre todo en época de dictadura, que bueno, ahí tuvimos, entrevistaron, digamos, a algunos de los integrantes, algunos de los que estamos acá, otros no están acá, están en Buenos Aires, otros están en el extranjero, Ujú. pero algunos de los que estábamos acá también fuimos entrevistados para ese tipo de cuestiones, notas periodísticas muchas, eso te diría que fue hace, podemos decir, hace 10 años atrás, una cosa así. Hubo después esta otra intención, digamos, este otro proyecto, por ejemplo, como el de Mario Piazza, con el tema del documental, que ahí también se generó otra curiosidad u otra avidez también por conocer un poco más. Y también hubo una muestra muy grande donde participó Cucaño, que tuvo un lugar muy importante, que fue en el Museo del Prado en Madrid también, donde se rescató toda esta experiencia de Cucaño, Mm. para la cual, bueno, yo que tengo, afortunadamente cuento con un archivo fotográfico importante de esa época y con algunos textos o manifiestos. Bueno, yo cedí parte de ese material para esa muestra, Qué que yo maravilla. no pude ver porque no pude viajar en ese momento, digo, ¿no? Esa muestra, imagino que bueno, fue en ese momento, tuvo una duración y ya está. No es que se puede ver, no hay ningún registro de esa muestra. ¿O sí? Sí, 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 porque de acá viajó Luis Alfonso, por ejemplo, que se reunió con Guillermo Giampietro, Giampi, que vive en Trieste. Entonces viajó y Luis, que fue de aquí, de Rosario, se reunieron ahí, hicieron un registro ahí de la muestra esa, digamos, ¿no? De Cucaño en el Museo de Madrid. O Hay, sea, llegamos hasta ahí. hay que hablar con Luis Hay que hablar con Luis para Alfonso. chusmearle ese material. Vamos a hablar de poesía, porque eso es lo que nos convoca. Bueno, eso no, todo nos convoca también. Pero hace apenas unos días presentaste en el Trocadero Mar de Fondo. Podríamos encarar el tema y la charla con respecto a este libro, a este libro de poesía, de poemas,
desde varios lugares. El primer lugar por el que me interesa encarar tiene que ver con la relación con la palabra, tu relación con la palabra, histórica, desde el periodismo, la crítica, la literatura, la poesía, pero entiendo a la poesía como un terreno otro de la palabra, donde se la despega del uso práctico, de una dimensión más utilitaria, quizás más comunicativa, más comunicadora. Entonces te quiero preguntar cómo relacionas tu historia de comunicador, de periodista, eh, en ese uso de la palabra con el uso o con la incursión en la escritura de la palabra poética. Bueno, son dos terrenos, como vos bien lo acabás de decir, dos terrenos completamente diferentes, te diría yo. Si bien en la escritura misma, probablemente en cierta práctica que vos ejerzas, en ciertos, si se puede detectar, en cierto estilo, algo siempre hay que a veces eh, uno utiliza en forma de imagen, en forma de todos los recursos literarios que tenés, los metafóricos, la metonimia, bueno. Digo, en el periodismo, en la escritura periodística, por ejemplo, en la crítica, yo siempre, digamos, me sentí más cómodo trabajando desde un lugar más literario. Eh, Porque el periodismo es duro, ¿no? Es una escritura más dura, ¿no? Más compleja para generar, digamos, otras instancias en la imaginación. A mí la poesía, digamos, siempre la vi como una especie de campo abierto, digamos, como una vía de escape, ¿no? A esa otra escritura. Yo escribo desde siempre ahí, bueno, algo de eso digo ahí en el prefacio del libro, ¿no? Yo escribo desde muy joven, desde adolescente, 14, 15 años, donde escribía en unos cuadernos espiralados que tenía, que eran unos borradores que llevaba para la escuela, pero que no los usaba para tal, Ujú. como tales, sino que los usaba para escribir poesía, digamos. Unos cuadernos que llené y eran muchos, y después que en una circunstancia desafortunada yo perdí y que no volví a recuperar desde ya. Eh, Después de eso fue como un sacudón muy fuerte y pasó un tiempo sin que yo pudiera volver al terreno, ¿no? De la poesía. Pero después pude hacerlo y seguí escribiendo desde siempre, digamos, ¿no? De hecho, aquí en este libro, en Mar de Fondo, reúno poemas de distintas épocas. Algunos incluso de hace 20, 25 años, digo, ¿no? Eh, que ahora fueron un poco editados, retrabajados a partir de unas perspectivas, digamos, que tuvieron como un ajuste, digamos, con un ejercicio de memoria también, ¿no? Sobre lo que yo recordaba de esas situaciones, ¿no? De esas instancias. Este, y sobre todo, bueno, para mí la poesía también tiene como es como, tiene como, es nativa de la infancia, te podría decir. Como que ese momento donde uno tiene como un sentimiento mágico del mundo, donde hay revelación, donde hay asombro. De hecho, vos habrás visto que el primer apartado que tengo en el libro está compuesto de una serie de apartados o una suerte de capitulitos. El primero de ellos es asombro, donde un poco bajo un epígrafe de Clarice Lispector, yo abro un poco la puerta a ciertos momentos de la infancia, ¿no? Me encantó Yo eso, creo me que encantó, sí. que la poesía tiene ese lugar que viene desde ahí y que uno lo mantiene, ¿no? Es cuando el niño descubre el mundo, ¿no? Cuando nosotros descubrimos el mundo. Ujú.
esa tensión del niño es lo que le da sentido, digamos, a la poesía. Y eso es lo que al menos yo trato siempre de sostener Ujú, o de sentir, digamos, ¿no? ujú, Ese niño que fuimos alguna vez que nos sigue diciendo cosas, por ejemplo, ¿no? ujú, Por más que tengamos 50 años, qué sé yo. Digo, y lo, y lo, y para hablar de la infancia particularmente, lo que tienen que hablar son más que nada los sentimientos, ¿no? ujú. Más que, o sea, digo, pintar ese tiempo, pintar sin magnificarlo, solo contando cómo era, ¿no? Que se sentía, cómo vivía, ¿no? Bueno, para mí es eso un poco la poesía, tiene esa posibilidad, esa apertura, digamos, ese abrir esa puerta, ¿no? Y también, digo, tiene que ver con un estado de situación sobre cómo uno vive la realidad que está inmerso, ¿no? Digo, uno está sometido al paso del tiempo, a esta implacable sociedad de consumo, ¿eh? Eh, y que hace difícil, digamos, a veces tener ese tiempo para pensarse, ¿no? Para preguntarse o responderse, ¿no? Eh, Justamente sobre esas, o te diría, sobre la extrañeza de estar aquí, ¿no? De habitar esa realidad. Bueno, yo creo que la poesía me permite a mí eso, me permite ese lugar, ¿no? Y después también, que es, como un puente entre el lenguaje, podríamos decir así, y la emoción, ¿no? O sea, el lenguaje y la emoción. Eh, para mí surge mucho de ahí, ¿no? De esas emociones, ¿no? De ese sentimiento emotivo, ¿no? Y bueno, ese puente permite vislumbrar algunas cosas, entrar en esos intersticios, en esos pliegues, que a veces de otro modo no se puede. Que el periodismo a veces hace muy difícil, ¿no? Mm, Digamos, me, porque hay que dar cuenta de algo muy específico. me vino una frase de Louis Gluck que Ajá. dice, miramos, Hermosa poeta, hermosa hermosa poeta. poeta, me dice, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Bueno, Es más o menos lo que es, dijiste, ¿no? ¿No? Es más o sí, menos. exactamente. Ella hizo una síntesis mucho más perfecta, digo. Mm, Pero ese es un poco. mm, Ese es un poco. Yo, mm, yo, yo lo siento así, digamos, ¿no? mm. Y lo experimento así, de alguna manera. Por eso te decía que la infancia era el elemento nativo, ¿no? De la poesía, de alguna manera. Sí, Yo trabajo, digo, por lo menos en este libro, trabajo mucho, y porque además es la forma que me siento más contenido, digamos, es mucho más narrativo, es una poesía mucho más narrativa, ajá. que está trabajada con mucho más con imágenes, es más descriptiva. Lo de las imágenes tal vez tenga mucho que ver con mi relación con el cine, Ujú, con mi cinefilia, con mi práctica cinéfila, digamos. ujú. Después, bueno, yo también hice algo de cine hace mucho tiempo, digamos, pero también hice algo y después me dediqué a escribir sobre cine, que me cerraba mucho más en ese momento, ¿no? Ujú. O sea, una poesía en este libro, por lo menos, la práctica es nacida de imágenes y sensaciones, digamos, ¿no? También. Más, te diría yo, que, que el contenido intelectual, que no quiere decir que no esté, digo, ¿no? Pero decidí, o sea, sentí que podía trabajar mucho mejor con eso. ¿Y por qué alguna de las poesías que yo volví a traer a este presente, Ujú, a esta... mm, a escribir otro libro, en realidad, porque no sería reescribir, escribir otro libro, tenía mucho ya de eso. ujú. Y me pareció que eso no, que eso para mí hoy todavía tenía una presencia muy, muy fuerte y que me cerraba muchísimo, ¿no? Claro.
Es que hay mucha gente que dice que la poesía y lo intelectual son casi contrarios, digamos, ¿no? Y que justamente la poesía es el terreno del cuerpo, de lo físico, de lo sensorial. Sí, yo creo mucho más que son esas las vías, por lo menos que a mí me resultan más como vías expresivas que las del pensamiento, ¿no? Ujú, Digamos. ujú. Em, Este, es muy bonita la reseña que ha escrito Beatriz Viñoli, muy pertinente el título por lo que nos estás contando de una reescritura de lo perdido, justamente, porque es un ejercicio de la memoria, como dice Louis Gluck, y de la recuperación de eso perdido en un tiempo presente. sí, mirá, y realmente yo el otro día algo de esto decía durante la presentación del libro, que este libro tuvo, parece, o sea, parecía que estaba ya a punto de salir y por alguna u otra circunstancia no salía. La última vez fue apenas antes de la pandemia, ¿no? Donde yo ahí tuve como, te diría, un empujoncito de un gran amigo como es Elvio Gandolfo, Mm, eh, que yo había visitado ese último verano que me pude ir de vacaciones a Uruguay, que fui a la zona de playa de Uruguay. Después, cuando volvía, me quedé un par de días en Montevideo y fui a visitarlo a Elvio, ¿no? Que vivía allí, que hacía bastante que no nos veíamos. Y bueno, le comenté yo ya tenía más o menos lo que es un poco el cuerpo de este libro de poemas. No, no ujú, tal cual salió ahora, pero se editó ahora, pero más o menos estaba. mm, Eh, entonces le dije que se lo iba a pasar ujú. para que lo viera y qué sé yo. Así que cuando volví se lo pasé y él cuando me hizo una devolución, al cabo de un tiempito, después de creo que un mes más o menos, me dijo, ya tenés un libro, Juan, acá. Mm, mm. Y bueno, te digo, atendí esas palabras, pero de todos modos hay cuestiones que juegan, cuestiones interiores que juegan en uno, que a mí me parecía que todavía Ay, mirá, querían encontrarle otra vuelta, ahí digamos, va. ¿no? Encontrarle alguna otra cosa. eh, y bueno, eso me llevó, estamos hablando ya de casi 6 años atrás, digo, Pero ¿no? encontrarle otra vuelta en la escritura o en la reescritura, en la inclusión o en el descarte de algunos textos, ¿en qué? Me parecía que faltaba algo que le diera una unidad al libro, ¿Y, como libro, y qué que era estaba eso? faltando algunas cosas, Ajá, algunas puntadas, para decirlo en términos de, bien. que en algunos poemas yo necesitaba hacer una memoria tal vez a lo mejor más profunda, digamos, para que saltaran algunas otras imágenes que estaban algo difusas, tal Ah, vez. bien. Qué laburo, ¿eh? Eh, sí, tengo que decir que sí, que es un libro muy laburado en Ujú. esos términos, digamos, ¿no? Eh, eh, No es que- no es que estuve todos los días laburando este libro, no, ¿no? no, Pero no, pero digo, sí. Pero pero cuando me ponía era un poco eso, ¿no? viste que la escritura, sobre todo la escritura poética, la escritura de la literatura en general, bueno, tiene todas esas variables con respecto al oficio, ¿no? De quien escribe, de la corrección, el descarte, las ediciones, la selección. Hay una obsesión ahí Bueno, terrible, ¿no? perdóname, pero también en esto me jugó, no sé si decir una mala pasada, pero esta deformación profesional de ser editor, Claro. que, viste, tenía que estar todo ahí muy acomodadito, o por lo menos que yo lo viera y que a mí me contuviera, digamos, ¿no? Bien. Y a veces en un momento uno debe cortarla, Es ¿viste? No sé terrible si ya eso, ¿viste? está. Porque el terreno de la poesía es muy particular. O sea, no sé, nosotros conocemos muchos poetas, muchas poetas, y viste que Ujú. cada uno tiene como su mambo, de trabajar y de corregir o de no corregir, de ser más salvaje en la Absolutamente, escritura, ¿viste? sí, Me acuerdo de una sí. amiga poeta, una gran poeta que quiero mucho, me contó que la poeta norteamericana Sharon Olds Ajá, otra gran poeta. sí, tardó 10 años en publicar su libro El Padre, y nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en esos 10 años. Quiero decir, si la mina estuvo corrigiendo de manera, viste,
Sí, obsesiva, permanente. claro, Sí. o no, o lo dejó madurar, pero qué cosa, ¿no? Bueno, esto que vos me compartís de tu condición de editor, cómo te jugó ahí, no sé si una mala pasada, pero sí, de algún modo, una relación con la corrección y con la dimensión de poner en condiciones algo para mostrarlo. Sí, me parece que ese es el punto. Digo, encontrar ese momento que no sabes cuándo va a aparecer. Porque en un momento se impuso esta cuestión de que de esa intuición de que el libro ya estaba y no toqué más nada, Mm. absolutamente más nada. Volví, de hecho, a releerlo, a verlo, algunas partecitas. Había cosas que dije, que decía, y esto acá podemos saber si, pero no, se Ay, imponía esta cosa que ya estaba. qué bueno eso. eh, que está muy bueno, ¿no? Porque es el momento que te dicen, che, Bueno, no me toques más si personalizamos. vos sabés que Piglia contaba, no me acuerdo de qué escritor, que decía que no quería leer novelas porque no las leía, sino que las corregía de otros, ¿me entendés? ¿Viste? Yo no, el Ajá, tipo decía yo, no me acuerdo quién, pero no importa, para el caso, digo, yo sí, no es puedo, verdad. Eso ¿viste? lo dicen los diarios, creo. Me parece que En sí. los diarios. Esto de yo no puedo leer novelas, no, ya no puedo leer novelas porque no las leo y las voy corrigiendo, Y las corrijo, claro. insoportable, Sí, no, insoportable. impresionante, ¿no? Pero qué bien que a vos te asaltó esta contención, si no, ya está. Ya está, sí. El libro quedó ahí y dijo, dame pista. Te quiero preguntar, porque hemos nombrado un brevísimo puñado en la conversación de poetas, escritoras, escritores, que yo desde Louis Gluck hasta Sharon Olds, Piglia recién, pero solamente con citas muy vagas, anecdóticas. Si tuvieses que pensar en quiénes te marcaron a vos como poeta que hayas leído, ¿quiénes son? Eh, bueno, mm, muchos en realidad, pero si tendría que mencionar así, Pizarnik, por ejemplo, es alguien que yo soy devoto, digamos, ¿no? Más allá que no, si vos me preguntás si influyó Pizarnik en mi escritura poética, no sé, no sabría decirlo con seguridad. En Ujú. todo caso lo podrá decir algún lector, digo. Pero sí, me parece una diosa para mí, digamos, ¿no? Releo sus poesías permanentemente, digamos, ¿no? Yo descubrí a esas norteamericanas más tarde, a Luis Gluck, a Sharon Oates, las descubrí mucho después, digamos, pero aquí, no sé, me gusta mucho, por ejemplo, un tipo como Leopoldo Leucot Castilla, me parece muy interesante lo que hace El Teuco, sí, el Teuco. tremendo. Muy interesante lo que hace de un tipo que puede ver un interior que es difícil verlo, ¿no? Sin que su poesía sea una poesía del interior, digo, ¿no? Ujú. Pero que puede ver algunas cosas de la existencia, digamos, que con una mirada así, a veces impiadosa también, ¿no? Este, a ver, ¿qué otro así, digamos, connotado? Bueno, me gusta mucho la parte poética de Perlonger, ¿no? Ujú. De Néstor Perlonger, Marisa Di Giorgio, también, La uruguaya, Marosa, sí, la uruguaya. Marosa, perdón, Marosa, que también me parece sublime, incluso yo la escuchaba ahí en unos CD que tiene recitando, es maravilloso el clima que genera, ¿no? Ujú. Una poesía realmente muy cargada, muy diferente a la que yo hago, digamos, ¿no? O a la que yo por lo menos practico, que es un poco más despojada. Ujú. Que no quiere decir que carezca, como ya dije antes, tiene muchas imágenes, trabajo mucho las imágenes, pero intenta ser más
más acotada esa imagen, digamos, ¿no? Mm, Que resalte, que se ponga en un primer plano, digamos, ¿no? ujú, Este, una mina que me gusta muchísimo es Idea Villarino, sí. también la uruguaya, que me rompe la cabeza, digamos, ¿no? Recién dijiste algo que me da pie para pedirte algo, y me encanta porque una vez lo hablamos hace un tiempo con Beatriz Viñoli, que te referías a esa forma de leer su propia poesía de Marosa. ¿Y qué cosa esto de la lectura en voz alta? De los poetas, las poetas leyendo su propia obra, sus propios poemas. Aparece otra cosa ahí, ¿eh? A veces desafortunada. A mí me ha pasado, lo confieso, lo he dicho muchas veces, que me he fastidiado escuchando a algunos poetas leyendo sus propios poemas porque hubiera preferido no escucharlos, ¿viste? Porque me digo, no, no me gusta cómo Te hubieras leen. quedado con la lectura. Exacto, y me acuerdo que una vez charlábamos con Beatriz de que cuando se lee el poema en voz alta aparece el poema, o aparece otro poema, o algo que tiene que ver especialmente con la poesía, con la dimensión de la poesía, en tanto la voz alta, ¿no? La enunciación y la forma de leer. Eh, y lo que te quiero pedir para cerrar, porque ya estamos llegando al final, que elijas un poema del libro y nos lo leas con esa voz tan hermosa, tan particular tuya y esa forma también tan tuya de leer y de decir. eh, y además para desafiarte a ver qué elegís de tu propio libro, ¿no? Que también es una cuestión. Ah, Sí, es. ¿eh? Me pones en apuros. Te pongo, No, creo que en relación a esto que decís, sí, me parece que la poesía, el poema termina de ser, a lo mejor es muy pretencioso esto que intento decir, pero que termina de ser en el acto de decirlo, digamos, ¿no? En el acto de leerlo, mejor dicho. Termina de ser ahí, digamos, de conformarse como tal en ese momento, en esa instancia, digamos, ¿no? Por eso, mirá, yo el otro día en la presentación, que leí poco, porque tampoco quería, nada, no me gustan las presentaciones donde se lee, donde el poeta lee todo el libro, es ¿viste? verdad. Y que se hace insoportable. Pero bueno, elegir, ¿viste? Fue una cosa que me costó bastante, digamos, qué poema ahora, pero bueno, nada, uno termina haciéndolo, termina eligiendo, no sabe si son los que le salen mejor o no, pero en todos uno trata de leerlos como siente que deben ser leídos, como siente. ¿Lo logra? ¿No lo logra? No sé, eso lo va a decir el que escucha. Nadie lo sabe, sí. Nadie lo sabe. Eh, Pero, bueno, leemos uno. ¿qué elegirás? ¿Qué elegirás? A ver, ¿qué elegirás? Yo no me Eh, quiero, no me quiero tentar a pedirte, porque quiero que efectivamente elijas vos. Está bien, A mí me está gustan un bien. montón de poemas, pero quiero ver qué elegís vos, justamente. No quiero intervenir, no quiero molestarte en esa tarea. Claro, me la estás haciendo más difícil. O sea, sería más fácil que vos me digas, Quiero que mirá, leas Juan, este. No, no, pero quiero, léete digamos, ¿no? te la quiero complicar. A ver qué elegís y nosotros deducir por qué elegiste eso, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, a ver, voy a leer uno que a mí me gusta mucho, que es el primer poema del libro. Ahí va. Me parece que también mencionamos mucho el tema de la infancia, digamos, algo que salió ahí naturalmente en la conversa, digo. Ujú. Y me parece que acá hay algo, qué sé yo, que a mí me identifica mucho, no sé. Podría elegir otro, sí, pero voy a elegir este. Vamos Elegí este, todavía. digo. Avance. Se llama Detrás de la risa y tiene que ver con este primer apartado que yo te decía, que se llama Asombros, que tiene un epígrafe. Viste, los epígrafes para mí funcionan un poco, tanto como un mapa de lectura que podría ser, pero también como una declaración de intenciones, ¿no? También. Totalmente. Y Perdóname, vos sabés que hay un epígrafe, no recuerdo de qué libro, de Clarice Lispector, que es
voy a contar lo que me sucedió. Buenísimo. Algo así, Eh, que creo que estoy sí, siendo sí, impreciso, pero pero ese sería el espíritu, digamos. sí, no, voy a contar lo que me sucedió, no, voy a... Bueno, ahora vos leí y ahora lo busco. Dale. Este epígrafe, leo el epígrafe de Lispector, es una interrogación y dice, entonces un hombre no puede simplemente abrir una puerta y mirar. El poema se llama Detrás de la risa. Bajo el cielo de un mediodía encendido, impulsados por los vibrantes sonidos del barrio, deslizábamos las caras calientes contra el agua helada del bebedero. Pateábamos una pelota contra la aridez del sol aplanando nuestras cabezas. Luchábamos como gladiadores, tajos en las cejas, cortes en los labios, el aleteo desafiante de una riña de gallos, esmerándonos en la trabada perfecta. Nos inventábamos nombres extraños y melodiosos, y nos imaginábamos en ciudades desconocidas. Tomaríamos decisiones sentados sobre el piso de habitaciones de hotel. Aquí, Orestes, ya es casi de noche. Cuidado, Ignatius, no prendamos ninguna luz. Un olor pesado invadía nuestras narices antes que la lluvia furiosa levantara el polvo y nos hiciera cerrar los ojos. Con tela vieja, papel y un poco de pasto húmedo, teníamos otra pelota, más liviana que aquella, que rodó en la ribera y se llevó el río. Veíamos a los muchachos más grandes, con sus camisetas iguales, sudados y dibujados en la transparencia de la luz. Eran equipo hasta para lanzarnos sus bromas pesadas mientras fumaban, con placer lento después del partido. Se escuchaban los flejes de los trenes, moviéndose al unísono allí detrás de la empalizada de hierro que separaba el vasto parque arbolado hasta lo imposible, donde nos perdíamos en el bálsamo de las curvas y las ramas bajas. Los vagones chocándose, la locomotora resoplando como una bestia desproporcionada. Intentábamos adivinar un destino para los pasajeros revelados en las ventanillas. ¿A dónde iba la joven de sombrerito con su mano afuera cotejando el viento? Queríamos irnos con ellos, a gran velocidad, encontrar un lugar donde seguir, flotando entre chanzas y gambetas, sucios y embarrados, pasándonos por el cuerpo para oler mejor flores arrancadas a manotazos. El verano era rojo e inflamaba, las ganas de escapar, mientras chorreaba dulce el jugo de la sandía que con corazón galopante habíamos robado de una chata cargada. Embriagados en ese reino de instintos, sumidos en el trance de la inmediatez, el milagro del porvenir estaba intacto. Y ahora que algún juego alumbra solo en sueños, quisiera saber qué había detrás de la risa de todos esos años para sentir lo mismo. Hermoso, hermoso. Hermoso, y aparte me gusta mucho cómo lee Juan. Que bueno, Bueno, es una tranquilidad para quienes te escuchamos. gracias, Esteban. Juan Aguzzi estuvo con nosotros en este rato de El Perseguidor, habiéndonos quedado mucho por hablar y por contar y por compartir, pero siempre uno cae en la remanida idea de que está bien quedarse con ganas para otro convite y otro encuentro. Para volver otra vez. Exactamente. Juan, gracias Buenísimo. y No, nos gracias estamos a viendo. vos. Un abrazo fuerte Perfecto. y aguante la poesía. Totalmente, aguante la poesía. Gracias, Esteban. Un abrazo. Abrazo, Juan. Muchas gracias. Abrazo grande. Chao.